Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección día por día, en la versión de comentarios. Y esta lección tiene como título Jugar a ser Dios. Bienvenidos, vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre siempre. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por recibirnos en tu presencia. Gracias porque tú eres nuestro Maestro y nos instruyes en toda la verdad. Al estudiar esta lección te suplicamos que nos des humildad, que nos des un corazón atento, que podamos recibir tu revelación y poner en práctica tu santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Para memorizar. He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Sabes, mi hermano y mi hermana, el orgullo es un pecado peligrosísimo, porque es percibido por los demás, pero el que lo tiene pocas veces se da cuenta que lo tiene. Es más, el orgulloso siempre ve el orgullo en los demás, pero no en sí mismo. El orgullo nos hace sentir grandes, superiores y hasta invencibles, pero nos quita la percepción real de nuestra condición. Nos hace sentir autosuficientes y nos incapacita para reconocer que somos pecadores, que somos débiles y que necesitamos urgentemente a Dios. Tener orgullo y no confesarlo y abandonarlo es jugar a ser Dios. Y todo aquel que juega a ese peligroso juego cae en la humillación y el abatimiento, tarde o temprano. El libro Profetas y Reyes, página 43, nos dice: en el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo, y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Cuando quiera que se entreguen al orgullo y la ambición, su vida se mancilla. Porque el orgullo, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya influencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo hace todo para Cristo conocerá el cumplimiento de la promesa: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Profetas y Reyes, página 43. Cuando Cristo more en el corazón, su imagen se revelará en la vida. Donde predominaba el orgullo, reinará la humildad. La sumisión, la mansedumbre y la paciencia suavizarán los aspectos toscos de una disposición que es por naturaleza perversa e impetuosa. El amor por Jesús se manifestará en amor hacia su pueblo. Dicho amor no es caprichoso ni espasmódico, sino más bien sereno, profundo y fuerte. La vida del cristiano estará libre de toda presunción y libre de toda afectación, artificio y falsedad. Es sincera, verdadera, sublime. Cristo está en cada palabra que se habla. Se manifiesta en todas las obras.
la vida, irradiará la luz del Salvador que vive en el corazón. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 47. Domingo, 31 de enero. Condenación sobre las naciones. La palabra condenación viene del latín condemnatio y significa acción y efecto de pronunciar que alguien tiene culpa y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. Esta definición nos permite comprender más de cerca lo que nos dice la lección de hoy. Dios, al ser un juez justo y a la vez el Rey del universo, tiene derecho a establecer las normas y principios que sus hijos deben seguir. La culpa de las naciones, de las que habla Isaías 10, 13 y 14, entre otros capítulos del mismo libro, consiste en que no se ajustaron a las normas y principios santos, sino que los desecharon, los combatieron. Las naciones han despreciado no solo la ley de Dios, sino el amor de Dios y su perdón, haciéndose merecedoras de un justo castigo y condenación, precisamente porque pecaron y porque además no quieren arrepentirse. Veamos, por ejemplo, lo que se dice de Babilonia. Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Dios en su amor intentó curar a Babilonia, pero ella no se quiso sanar. Solo quedaba para ella un justo juicio. Lo mismo aplica para todas las naciones que están condenadas, no por Isaías, no por los profetas, sino por el Dios eterno, el Dios justo, que cuando emite un castigo o un juicio de condenación jamás se equivoca y jamás lo hace con injusticia. Isaías 13, 19 al 22 nos dice: Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Dios pronuncia juicio sobre las naciones, esperando que éstas se vuelvan del mal camino y se regresen a Él. Miremos, por ejemplo, lo que dice Jeremías 18, 7 al 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La condenación de las naciones se da porque las naciones, lo repetimos, se empecinan en seguir en pecado. No quieren aceptar la salvación ofrecida por el Señor. El espíritu de profecía nos dice, hablando sobre Jeremías 18, estas palabras presentan ante nosotros la forma en que Dios trata a su pueblo. Envía amonestaciones. Le ruega para que deje de hacer mal y aprenda a hacer el bien. Que escuche las palabras de Cristo, pues son pronunciadas para todos los que afirman que son su pueblo. Se prometen bendiciones para todos los que siguen al Señor a fin de hacer lo recto. Pero los que siguen por sus propios caminos demuestran que cuando sean sometidos a pruebas, que pueden acaecer en cualquier parte, serán desleales y Dios no puede bendecirlos. Comentario Bíblico Adventista, sección
Comentarios de Elena de White, comentando a Jeremías, capítulo 18. Lunes 1 de febrero. La última gran ciudad de Babilonia. La lección de hoy nos muestra que todo aquello que comienza, termina. Todo en este mundo tiene final. Hasta los momentos más hermosos finalizan. Babilonia floreció, se hizo grande. Su imperio se extendió hasta llegar a ser una potencia mundial que sometía a pueblos, naciones y lenguas. Pero aunque sus reyes quisieron inmortalizarla, Babilonia estaba condenada a tener un final, porque sus obras eran malas, porque su rey no era Dios, y sus reyes no temían a Dios, sino que adoraban dioses falsos, que no eran más que el mismo Satanás disfrazado de deidades paganas. Además, porque Babilonia era un instrumento en manos del mal para llenar al mundo de pecado. Todo lo que no es de Dios perece y se acaba. Daniel 5, 22 al 31 nos dice: Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y este fue el fin de Babilonia. En el año 539 antes de Cristo, cuando Ciro el persa capturó a Babilonia para el imperio medo-persa, la ciudad perdió su independencia para siempre. En el año 482 a.C., Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. Alejandro Magno tomó Babilonia de los persas en el año 331 a.C., sin tener que pelear. A pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia su capital oriental, la ciudad declinó a través de varios siglos. Para el año 198 después de Cristo, el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó a su fin por abandono. Hoy, algunos aldeanos iraquíes viven en partes del antiguo sitio, pero no han reconstruido la ciudad como tal. Babilonia cae porque Dios es juez justo y ejecuta juicio contra ella. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos y somos, será juzgado por el Señor. Aquellos que viven en Cristo y dependen de Él no tienen nada que temer. Saldrán victoriosos en el juicio. Pero los que viven sin Dios y llenos de altivez serán juzgados. Serán hallados faltos y llevarán las consecuencias
de sus pecados. El espíritu de profecía nos dice: así el muro ancho de Babilonia quedó derribado enteramente, y sus altas puertas fueron quemadas a fuego. Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios, y abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre. La inspiración había declarado: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos. Y en sus palacios gritarán gatos cervales, y chacales en sus casas de deleite. Y la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción. Dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 51-58, Isaías 13-11 y 19 al 22, hasta el 14, verso 23. Profetas y Reyes, página 390 y 391. Lección para el día martes, 2 de febrero. Caída del rey encumbrado. Isaías 14, 12 al 14 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mientras más alto nos suba el orgullo, el egoísmo y la vanidad, mayor será el dolor de la caída. No fuimos hechos para escalar las alturas, fuimos hechos para vivir con el Dios de las alturas. Quien vive escalando las alturas sin Dios, tarde o temprano caerá, pero quienes viven con el Dios alto y sublime, aprenden humildad, obediencia sincera, pureza y santidad, y por ello aprenden a escalar las alturas nunca solos, no por su deseo ambicioso, sino que las suben con Dios. David decía: Dios hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Salmos 18:33. Y el profeta Habacuc dijo también: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:19. Pero del rey de Babilonia la Biblia dice lo mismo que dijo de Lucifer, el cual después de su pecado se convirtió en Satanás. Dice que el rey de Babilonia se ha exaltado a sí mismo, que quiso poner su trono junto a las estrellas del cielo, lugar a donde Dios no lo había llamado a estar. Quería ser semejante al Altísimo, pero no para reflejar su carácter de amor, sino para ostentar su poder y usar su autoridad para exigir servicio y adoración, cosa que solo puede hacer el Señor. Ninguna criatura lo debe hacer, y si alguna criatura lo hace, está incurriendo en pecado grave. Y esto que nos dice la Biblia es la radiografía del orgullo. El pecado en sí no era que Lucifer quisiera estar en las alturas o subir a las alturas, o que el rey de Babilonia quisiera ser semejante al Altísimo. El pecado era que ellos querían estar a donde Dios no los había llamado a estar, y además lo querían hacer por malos motivos. No es malo querer ser grande, lo malo es querer ser grande para gloria nuestra.
Es bueno querer ser grande para que Dios sea glorificado. Y el que quiere ser grande, conforme a Dios lo muestra, siempre se va a humillar, porque sabe que la grandeza, según Dios, no es sobrepasar a los demás, sino servir con amor, con abnegación, sin pensar en el yo, sino pensando en el Señor, pensando que Él sea glorificado, que su corazón sea agradado y que los hombres puedan ver en nosotros la gloria del Señor. Ahora, es muy cierto que uno se vuelve semejante a aquello que adora, a aquello que contempla constantemente. Los reyes de Babilonia adoraban a dioses paganos, que en realidad eran reflejos del carácter oscuro y vil de Satanás, y llegaron a parecerse tanto a estos dioses o a Satanás, que cuando la Biblia habla de Babilonia en Isaías 14, dice exactamente lo mismo que de Satanás. Es decir, podían hablar de Babilonia y de Satanás usando el mismo texto, porque en realidad Babilonia y Satanás eran uno. Babilonia era la extensión humana del plan satánico. Así como el lucero o Lucifer cayó al querer exaltarse, Babilonia cayó como ciudad literal, por el mismo problema, y caerá como sistema religioso en el fin del tiempo por querer poner su palabra por encima de la palabra de Dios. El mismo problema de Lucifer. Así que no prevalecerá, porque sólo prevalece aquello que está de acuerdo a la palabra del Señor. Oh, mis amados hermanos, nos volvemos semejantes al Dios que adoramos. Por eso conviene que adoremos al Dios verdadero, tal como Él se presenta en su palabra. Adorar al Señor y obedecerlo sin nuestras propias interpretaciones o nuestras propias percepciones, sino basados en su revelación perfecta. Así, teniéndolo siempre en vista, reflejaremos su carácter, que es amor, mansedumbre, humildad y santidad plena. El espíritu de profecía nos dice: la mansedumbre es una virtud preciosa que nos capacita para sufrir en silencio y soportar las pruebas. La mansedumbre es paciente y lucha por sentirse feliz en cualquier circunstancia. Es siempre agradecida y eleva sus propios himnos de dicha, creando melodías en el corazón del Señor. La mansedumbre sufrirá desengaños y ultrajes sin vengarse. Mi vida hoy, página 57. Miércoles 3 de febrero. Puerta del cielo. No es un secreto decir que el enemigo siempre está tratando de imitar los planes de Dios. Dios tiene un pueblo a través del cual quiere reflejar su imagen y proclamar su verdad, el remanente. Y Satanás también buscó un pueblo a través del cual enseñar sus mentiras y llenar el mundo de oscuridad, Babilonia. Dios tiene un hijo eterno. Satanás levantó a su hijo de perdición, el hombre de pecado. Dios nos dice que debemos guardar la ley, y Satanás también lo dice, pero una ley modificada por él, mediante el hombre. La historia de la Biblia se puede resumir en: Dios quiere bendecir a todas las familias del mundo, mostrándoles que Él es bueno y que su misericordia es eterna, que su verdad es luz y que quien la acepta vive una vida plena. Para esto el Señor levantó a su pueblo, queriendo, a través de él, iluminar al mundo. El Señor Jesús vino a la tierra y cumplió este propósito, y lo sigue cumpliendo a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Pero el enemigo se ha opuesto a este plan, y a través de las naciones rebeldes que ostentan el poder, ha perseguido al pueblo de Dios para tratar de impedir que se cumplan los designios del Todopoderoso. Detrás de cada potencia terrenal está Satanás, intentando obstaculizar la obra santa. En el Nuevo Testamento se llama Babilonia,
al sistema religioso de confusión que se levanta contra la verdad de Dios y que predica un evangelio alterado y contaminado con doctrinas de demonios. Dios ha abierto las puertas del cielo mediante Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todos aquellos que queremos llegar al Padre debemos aceptar a Cristo, su justicia, sus obras y su santidad. Al cielo no llegaremos por nuestros méritos, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra santidad. Todo lo bueno es de Cristo, y por Cristo es que seremos salvos. Pero Babilonia enseña que ella es la puerta de los dioses, que los que aceptan su falso evangelio pueden alcanzar el nivel de seres exaltados. Ahora, esto no lo dice de manera directa, sino que al enseñar que el hombre puede cambiar la ley, vivir a su manera lo que Dios dice, con esto hace que todos los que aceptan su doctrina tomen el lugar de dioses, falsos por supuesto, pero todos aquellos que viven bajo el sistema religioso de Babilonia y aceptan sus falsas doctrinas que contradicen la Biblia, están en contra de Dios y han aceptado beber del vino de Babilonia. Han entrado por la puerta de los dioses y creen que son dioses. Creen que pueden cambiar la ley de Dios. Creen que pueden cambiar el día de reposo del Señor y cambiar la verdad de Dios, pero están equivocados, engañados por Babilonia. En la Biblia, un Dios ajeno es todo aquel o todo aquello que desplaza a Dios de su lugar de honor y toma ese lugar. Cuando el hombre no hace lo que Dios manda y prefiere en su lugar hacer lo que su yo dicta, eso se llama idolatría. Cuando el hombre intenta ganarse la salvación con sus méritos, eso es idolatría, porque está intentando desplazar a Cristo como Salvador y está intentando salvarse a sí mismo. Pero esto debe quedar muy claro. Nadie tiene méritos suficientes para ganarse la salvación. Solo Cristo salva. La lección de este día nos decía: la puerta del cielo en Betel y la puerta de los dioses en Babilonia eran formas opuestas para llegar al reino divino. La escalera de Jacob se originó en el cielo. Dios la reveló de lo alto. Pero Babilonia, con sus torres y sus templos en Sigurad, fue construida desde cero por seres humanos. Estas formas opuestas representan caminos contrastantes hacia la salvación. La gracia como iniciativa divina versus las obras humanas. Toda religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Pero toda falsa religión, incluidos el legalismo y el humanismo secular, se basa en el orgulloso modelo de Babilonia. Para un ejemplo del contraste entre los dos enfoques, ver la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14. El espíritu de profecía nos dice: las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará sin embargo en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. El deseado de todas las gentes. Capítulo El Sermón del Monte. Página 281. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más.
Así había sucedido con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado, y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Deseado de todas las gentes, el cumplimiento del tiempo. Página 26 hasta la 27. Jueves 4 de febrero. Triunfo final de Sión. Los enemigos de Dios se gozan atacando a su pueblo, esclavizándolo y sometiéndolo. Dios soporta con gran paciencia a estas naciones enemigas de Él y de su iglesia, porque las ama y quiere salvarlas. Dios no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si al final el pecador no desea la salvación, Dios no le impondrá la salvación. Cuando Él llame a juicio a estas naciones y destruya a los soberbios, su pueblo será llamado al triunfo total y definitivo. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no más muerte, no más penas. Pero la lección de hoy jueves nos hace una pregunta que de seguro se prestará para muchos debates. Dice literalmente, ¿realmente Dios destruye a los impíos? Presta atención a Isaías 28:21, donde la obra de destrucción de Dios es su obra extraña. Es extraña para Él porque no lo quiere hacer. Sin embargo, es una acción o una obra. Es cierto que el pecado lleva las semillas de la autodestrucción, Santiago 1:15, pero debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte, y determina el momento, el lugar y la forma de la destrucción final, Apocalipsis 20, no tiene sentido argumentar que Él finalmente acaba con la maldición del pecado de una manera pasiva, simplemente permitiendo que causa y efecto sigan su curso natural. Lo que vemos en Isaías 24 al 27 es lo que refleja toda la Biblia, y es que más allá del sufrimiento, el dolor y la desolación actuales, finalmente Dios y la bondad triunfarán sobre el mal. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer si nosotros mismos queremos ser parte de esa victoria final? Leamos Proverbios 3, 5 al 7, Romanos 10, verso 9. Vamos a leer estos pasajes y hagamos un aporte final con respecto a esta pregunta. Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Apocalipsis 27 al 9 nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dios es soberano. No quiere la muerte de sus hijos, pero la Biblia muestra con notable claridad que el pecado no puede perdurar por la eternidad. Debe tener un fin. Y si hay pecadores que no se quieran soltar del pecado y no quieren arrepentirse, entonces serán destruidos junto con el pecado, cuando Dios destruya el pecado para siempre. El espíritu de profecía nos dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder,
y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. El paciente Dios es admirable, porque restringe sus propios atributos. Sin embargo, no por eso el castigo es menos seguro. Cada siglo de libertinaje ha acumulado ira para el día de la ira. Y cuando llegue el tiempo y la iniquidad esté completa, entonces Dios realizará su obra extraña. Se encontrará que es una cosa terrible haber agotado la paciencia divina, porque la ira de Dios se derramará en forma tan marcada e intensa que se la presenta como una ira que no está atemperada por la misericordia, y hasta la tierra misma quedará arrasada. Mensajes Selectos, tomo 2, página 427 y 428. Viernes 5 de febrero. Para estudiar y meditar. ¿Por qué el pecado del orgullo es tan incurable? El espíritu de profecía nos dice: Dios no puede asociarse con aquellos que viven para su propia satisfacción y que se colocan en primera fila. Los que obran así serán al final los postreros. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno de suficiencia que no puede ver sus faltas, ¿cómo puede ser purificado? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto? Cuando un hombre, a quien se cree conducido y enseñado por Dios, se aparta del buen camino, porque tiene demasiada confianza en sí mismo, muchos siguen su ejemplo. Su paso en falso puede tener por resultado el extravío de millares. Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo El dominio propio y la fidelidad. Este es el capítulo 15, párrafo 4. Hermano y hermana, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, para siempre, oh Eterno, sea glorificado tu nombre. Gracias porque al venir a ti en oración, nos recibes y entramos directamente al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Gracias, Eterno Padre, por perdonar nuestros pecados. Gracias por recibirnos como tus hijos y capacitarnos para vivir en santidad. Oro por mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Si alguno está triste, consuélalo. Si alguno está enfermo, sánalo. Que se haga tu santa voluntad, Señor. Salva, oh Padre, por favor, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Los ponemos en tus manos para que en sus vidas se haga tu santa voluntad. Gracias por escuchar nuestro ruego. Cuídanos en este día y el resto de nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Te invito también a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus contactos. Escríbenos tus comentarios con respecto a lo que has aprendido en el estudio de esta semana. Recuerda, por favor, que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.